Estimados compañeros y licenciados, para nosotros como grupo tenemos el gusto de exponerles la NIA 620, la utilización del trabajo de un experto auditor. Nuestros integrantes, pues, somos Mario Yat y Ana Berta Guzmán. La NIA 620, pues, siempre se ha dicho que el auditor no se la sabe de todas. Esta afirmación tiene su máxima expresión en esta NIA 620, el uso de un experto para obtener evidencia suficiente y apropiada respecto de afirmaciones en los estados financieros. Cabe mencionar que el experto se vincula en los procesos de auditoría para resolver asuntos en lo que el auditor no tiene la habilidad ni el conocimiento técnico específico. Ocurre que por la naturaleza en la que se desarrolla el negocio de la entidad en ciertas industrias es obligatorio la vinculación del experto. Los expertos usualmente son las disciplinas y profesiones que van desde actuarios, ingenieros, peritos evaluadores, geólogos, calculistas, informático, jurídico, tributario, entre otros. Ya entrando en contexto, pues tenemos el alcance de la NIA, lo cual trata de la responsabilidad del auditor sobre el trabajo de una persona u organización en un campo especializado. Objetivo, la norma nos establece dos, los cuales son que es determinar la utilización del trabajo de un experto auditor y determinar al utilizar el trabajo de un experto auditor si es adecuado para multas del auditor y de la auditoría. Asimismo, en la norma nos establece tres conceptos principales. Entre ellos, pues, está el experto auditor, que es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es utilizando por el auditor para facilitarle la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La especialización, pues, trata de las cualificaciones, conocimiento y experiencia en un campo concreto del experto. Experto de la dirección es una persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría. Tenemos unos ejemplos de la especialización. Está la valoración de instrumentos financieros complejos, la valoración de terrenos, edificaciones, obras, entre otros, valoración de pasivos ambientales, estimaciones de reservas de petróleo y análisis de cuestiones fiscales complejas o inusuales. Entre los requerimientos de la norma tenemos como primero la determinación de la necesidad de un experto de auditor, entre los cuales puedo mencionar la obtención del conocimiento de la entidad y su entorno, identificación y valoración de riesgos, determinación e implementación de respuestas globales, diseño y aplicaciones de procedimientos de auditoría posteriores, evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia. En este requerimiento, pues, existen ocasiones donde es necesario la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para tener un experto en una especialización de un campo diferente a la contabilidad o auditoría. Algunos ejemplos por los cuales sería necesario requerir a un experto del auditor son si la dirección ha recurrido a un experto para la preparación de los estados financieros, los riesgos de incorrección implicados teniendo en cuenta que pueden aumentar cuando la dirección necesita especialización de un campo distinto al de la contabilidad para la preparación de los estados financieros. Asimismo, la naturaleza, complejidad, sí, y significatividad del tema, la naturaleza de los procedimientos para dar respuesta a los riesgos identificados. La vinculación del experto puede ser directamente por el auditor
por el cliente o entidad. Cuando el auditor involucra el trabajo de un experto empleado por la firma de auditoría, el auditor podrá depender de los sistemas de reclutamiento y entrenamiento de la firma que determinan las capacidades y competencias de dicho experto, según se explica en la NIA 220, control de calidad para auditorías de información financiera histórica, una vez de necesitar evaluarlas para cada trabajo de auditoría. Como segundo requerimiento tenemos naturaleza, oportunidad y extensión. La naturaleza, oportunidad y la extensión de los procedimientos de auditoría con respecto a los requerimientos de los párrafos 9 y 13 de la presente norma varían en función de las circunstancias. Para la determinación de la naturaleza, la oportunidad y la extensión de dichos procedimientos, el auditor tendrá en cuenta, entre otras cuestiones, como la naturaleza de la cuestión con la que se está relacionado el trabajo de dicho experto, los riesgos de incorrección material en la cuestión con la que se relaciona el trabajo de dicho experto, la significatividad del trabajo del experto en el contexto de la auditoría, y el conocimiento de la experiencia del auditor en relación con trabajos realizados con anterioridad. Las decisiones de vincular un experto desde la planeación de trabajo cuando se prepara la estrategia de auditoría, se tiene o actualiza el entendimiento del negocio. Es ahí en ese preciso momento donde se toma la decisión de vincular un experto. Se describe el perfil de la experticia, la valoración que realiza el experto debe ser conducida mediante informes o reportes que incluyen las conclusiones respecto de las aseveraciones y afirmaciones contenidas en los estados financieros. Entre ellos podemos mencionar las valuaciones de activos, cálculo de cantidades o condiciones físicas de activo, determinación de montos usando técnicas o métodos especializados o cálculo contractual. Para continuar, tenemos lo que debemos evaluar al momento de la utilización de un experto. Tenemos la competencia, que es el grado de especialización del experto, la capacidad, que es la aptitud del experto del auditor para ejercer dicha competencia al cargo, y la objetividad. Acá podemos ver los posibles efectos que puede tener el sesgo o los conflictos de interés que éste puede tener, la influencia que otros puedan tener sobre el juicio profesional del experto del auditor. Tenemos el acuerdo con el experto del auditor. Acá tenemos que se acordará con de manera escrita, aunque esto no es obligatorio, la naturaleza, es decir, el alcance de los objetivos y el trabajo, las responsabilidades tanto del auditor como del experto, incluyendo si se realizarán pruebas detalladas sobre datos, consentimientos para que el auditor discuta los hallazgos o conclusiones del experto con la entidad, la naturaleza en el momento de la realización y la extensión de la comunicación entre el auditor y el experto, y también la necesidad de que el experto cumpla con los requerimientos de confidencialidad. Estas cuestiones se pueden acordar con independencia, ya sea por un experto externo o interno. Si no existiera un acuerdo escrito entre el auditor y el experto de auditor, se puede incluir la evidencia de este por medio de memorándum o de la planificación o papeles de trabajo relacionados. Sobre la obtención de conocimiento del campo de la especialización del experto, el auditor puede obtener conocimiento del campo por medio de la determinación de la naturaleza, como lo veíamos anteriormente, el alcance, los objetivos de trabajo, la evaluación de lo adecuado del trabajo a realizarse con fines de la auditoría. Se toma en cuenta el área de especialización, las normas profesionales y requisitos legales y reglamentarios, la naturaleza de los datos, las hipótesis y métodos o modelos utilizados por el experto.
En la evaluación del trabajo del experto, tenemos que se realiza un bosquejo general sobre los asuntos específicos que el auditor espera que el informe del experto cubra o verifique. El uso que el auditor piensa dar al trabajo del experto, incluyendo la posible comunicación con terceras partes de la entidad y el grado de involucramiento. Y sobre la referencia al experto del auditor en el informe de auditoría, tenemos que el experto pues definitivamente proporciona una fuente de evidencia importante y su papel cobra relevancia según la naturaleza y la significancia del asunto evaluado por este. Debe garantizar y asegurar los aspectos básicos y metodológicos del trabajo del experto. El auditor no hará referencia al trabajo del experto del auditor, sin embargo, si debido a las disposiciones legales y reglamentarias es requerida, el auditor deberá indicarlo en el informe, teniendo en cuenta que esta mención no reduce su responsabilidad con respecto a la opinión emitida, y en este caso se dará una opinión no modificada. En la opinión modificada, el auditor puede hacer referencia al trabajo del experto en el informe de auditoría por ser relevante para comprender la opinión modificada, teniendo en cuenta que esta mención no reduce tampoco la responsabilidad con respecto a la opinión emitida. Y para finalizar, vamos a complementar este espacio con el siguiente video. Cada vez que hablemos de NIA 600, 610, 620, estamos hablando de responsabilidad. ¿En qué sentido? En que nunca delegamos nuestra responsabilidad. Bien sea que utilicemos el trabajo de otro auditor, como es el caso de las NIA 600, otro auditor externo, o que utilizamos el trabajo de un auditor interno, NIA 610, o que utilizamos el trabajo de otro profesional diferente a la contaduría, como el caso de los expertos. Siempre la responsabilidad va a ser nuestra. Sucede lo mismo en la administración. La administración puede contratar un abogado para que lleve sus casos, pero la responsabilidad de las decisiones que tome para emitir la información financiera es de la administración. Eso es importante porque en ocasiones administradores no tienen claro ese aspecto, entonces digamos que asocian el rubro de provisiones con el abogado como si fuera responsabilidad del abogado. Claramente hay una responsabilidad como profesionales, pero siempre que se emita la información en los estados financieros, el responsable o los responsables va a ser la administración, quien apruebe los estados financieros, quien prepare los estados financieros. ¿Listo? Lo mismo nos pasa a nosotros, nuestra opinión es nuestra, por ende, si utilizamos el trabajo de un especialista, un auditor interno, nos apoyamos en el trabajo de un auditor interno o utilizamos el trabajo de un auditor externo, pues no va a eximir nuestra responsabilidad.